Hoy te platicaré de la llegada de cientos de soldados de Reynosa tras el rescate de 4 sicarios detenidos por la policía estatal. Tras las balaceras ocurridas en Matamoros, donde 4 estadounidenses fueron privados de la libertad y 2 de ellos, así como una mexicana, fueron asesinados, el ejército determinó reforzar la vigilancia en Matamoros con 200 soldados que estaban instalados en Reynosa. Sin embargo, el mismo día que los elementos del ejército salieron de ese municipio, policías de la Guardia Estatal fueron atacados por sicarios en el centro de Reynosa y 2 semanas después nuevamente fueron emboscados, con la diferencia de que en la segunda agresión hubo 4 agresores detenidos, pero que fueron liberados por sicarios que confrontaron abiertamente a la Guardia Estatal. Hoy, al municipio de Reynosa, de donde fueron sacados 200 elementos del ejército, han llegado 300 soldados debido a que el problema de la violencia está lejos de haber sido resuelta. En este video te platicaré del refuerzo de la vigilancia en Reynosa y de las agresiones cometidas por sicarios en contra de la Guardia Estatal en este municipio. Bienvenidos al Caporal del 26 de marzo, comenzamos. Cientos de soldados ingresaron a los municipios de Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas, tras una serie de actos delictivos, entre ellos el rescate de 4 delincuentes detenidos por la Guardia Estatal por parte de sicarios. Para entender la crisis por la que está pasando esta región y el contexto en el que llegan los elementos del ejército, comenzaré platicándote lo ocurrido el pasado viernes 23 de marzo a plena luz del día en el municipio de Río Bravo, en Tamaulipas. Te muestro en pantalla un mapa de este municipio, bueno, de hecho de ambos municipios. En el lado este se encuentra Río Bravo y al oeste se encuentra Reynosa. Como puedes notar, son municipios conurbados. Este es un dato muy importante porque de algo que ocurrió en un municipio ha impactado directamente en el otro municipio. De hecho, el alcalde de Río Bravo es el morenista Héctor Villegas, alias el Calabazo, a quien te muestro ahora en pantalla. En esta foto aparece con el actual gobernador, el también morenista Américo Villarreal. En septiembre del año pasado, el alcalde solicitó licencia, de hecho el alcalde es quien está del lado izquierdo, solicitó licencia debido a que fue nombrado secretario general de gobierno de Tamaulipas, es decir, la mano derecha en el gobierno por parte de Américo Villarreal, de tal forma que la casa del secretario general de gobierno de Tamaulipas se encuentra en Ciudad Río Bravo. Ciudad Río Bravo es el nombre oficial, el nombre completo. El pasado viernes 24 de marzo ocurrió algo que inició en Reynosa y terminó en Río Bravo. Alrededor de las 6 de la tarde en el fraccionamiento Los Almendros, al sureste de Reynosa, policías de la Guardia Estatal fueron atacados por sorpresa a tiros por sicarios que iban a bordo de una camioneta. Los agentes estatales respondieron la agresión y entonces empezó una persecución que pasó por caminos de terracería, por carreteras hasta llegar a Ciudad Río Bravo. La persecución tardó aproximadamente 20 minutos y en el camino los delincuentes fueron dejando ponchallantas que afectaron no solamente a policías sino también a automovilistas que iban circulando en ese momento. Lo que vas a escuchar a continuación es una llamada de la Guardia Estatal para pedir refuerzos ante la agresión de la que estaban siendo objeto. Arriba de Río Bravo, cuadrante, arriba de Río Bravo, embostaron a 3 compañeros 325 en Tortuga, adelante San Fernando, San Fernando. Firma, toda la jauría que se rime, toda la jauría. A ver si copiaste, encargado de guardia, todas las unidades de HM Vallehermoso, al apoyo a Río Bravo. Se están pidiendo 10. HM 58 al apoyo a Río Bravo. Se están pidiendo 10. Ustedes arriba de Río Bravo, cuadrante, arriba de Río Bravo. Ok, finalmente, se me estaba repitiendo el audio, finalmente policías de la Guardia Estatal a bordo de una patrulla lograron alcanzar a 4 delincuentes en la zona centro de Ciudad de Río Bravo.
Allí los detuvieron. Sin embargo, pasaron solamente 2 minutos, y a ese lugar llegaron 6 camionetas al menos llenas de sicarios y obligaron a los policías estatales a entregarles a esos 4 detenidos. Este hecho fue videograbado por un testigo. Las camionetas que se verán en el clip, que es corto, son justo del grupo de sicarios y las siluetas forman parte del rescate. He de destacar, esto ocurrió a plena luz del día en viernes y en pleno centro de Ciudad Río Bravo, Tamaulipas. El hecho de que los policías hayan sido sometidos por delincuentes provocó terror entre los habitantes. Los negocios cerraron, la zona quedó prácticamente desértica durante algunas horas ante el temor de que ocurra algo peor. Tras esto que acabas de ver, llegaron los refuerzos de la Guardia Estatal y del Ejército. Sin embargo, para entonces los sicarios ya se habían dado a la fuga por carreteras que llevan a los municipios de Matamoros y Valle Hermoso. Se dieron a la fuga con todo y los detenidos, o mejor dicho, los rescatados. Todo esto ocurrió sin que ni una sola autoridad informara a la población públicamente qué es lo que había ocurrido, ni un comunicado, ni siquiera para tranquilizar a los habitantes. Así pasó el viernes, el sábado y así llegamos al domingo. Hasta el momento en que estoy haciendo este video, ni las autoridades municipales, ni estatales, ni federales se han pronunciado por ese hecho. Sin embargo, las comandancias de la 4 región militar y la 8ª zona militar han informado del reforzamiento de la presencia de elementos del ejército con 300 integrantes de la Fuerza de Tarea Naval a nivel regional a los municipios, un reforzamiento en los municipios de Río Bravo y de Reynosa. Lo han informado a través de un comunicado en el que no mencionan el incidente del pasado viernes, simplemente aseguran que este ingreso lo hacen con el objetivo de velar y salvaguardar los bienes de los ciudadanos para garantizar la paz y la seguridad en ambos municipios. Y esto lo menciono justo, o lo leo textualmente como lo han informado estas instancias. Estas imágenes que estás viendo en pantalla corresponden a esta incursión y fueron tomadas este mismo domingo. Sin embargo, hay algo muy importante que tomar en consideración respecto del reforzamiento de la presencia de elementos del ejército en estos 2 municipios y en específico en el municipio de Reynosa. El pasado 9 de marzo te traje este video a este canal. Estás viendo la imagen miniatura en pantalla. De hecho, te voy a dejar la liga de este video en la descripción de esta transmisión por si quieres los detalles. En este video te platiqué del envío de 200 elementos del ejército y 100 de la Guardia Nacional al municipio de Matamoros. Luego de que en Matamoros fueron privados de la libertad 4 estadounidenses, 2 de los cuales fueron asesinados y también una mexicana fue asesinada tras una serie de balaceras ocurridas en ese municipio el 3 de marzo. Bueno, pues según la 8ª zona militar, esos 200 elementos del ejército que llegaron a Matamoros el 8 de marzo fueron sacados del municipio de Reynosa, a donde habían llegado para inhibir y combatir al crimen organizado. Sin embargo, dada la violencia desatada en Matamoros, Tamaulipas, las autoridades consideraron que los elementos ya no eran necesarios en Reynosa y sacaron a 200 soldados de ese municipio. Pero lo cierto es que el problema de la inseguridad en Reynosa no estaba resuelto. De hecho, el mismo día que fueron sacados esos 200 elementos del ejército, en el centro de Reynosa comenzaron a circular hombres armados y emboscaron a la Guardia Estatal a plena luz del día a las 11 de la mañana del 8 de marzo, para ser exactos, y en esa ocasión los delincuentes también se dieron a la fuga. Hubo una persecución que se extendió por el centro de Reynosa, por las colonias Cumbres, Las Fuentes, Narciso Mendoza y La Cañada, al igual que como ocurrió una persecución similar a la que ocurrió el pasado viernes 24 de marzo. Ese 8 de marzo, los agresores huyeron a bordo de 2 camionetas mientras iban dejando ponchallantas a su paso. Sin embargo, en esa ocasión lograron darse a la fuga. Horas más tarde, las autoridades encontraron una de las camionetas usadas por los sicarios, la encontraron abandonada sin una sola persona en su interior y tenían esto que estás viendo en pantalla. Esto fue lo que les aseguraron, obviamente tras encontrar la camioneta
pues abandonada. Esto es lo que está pasando en Reynosa, otra de las ciudades tamaulipecas asediadas por la delincuencia organizada, en un estado donde los delincuentes disparan en la vía pública, atacan a ciudadanos mexicanos, norteamericanos y a policías estatales, y encima se dan el lujo de rescatar a sus compañeros detenidos. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Regreso para la gente que está en vivo en esta transmisión con la lectura de comentarios. Muchas gracias.